Hola a todos y bienvenidos a Solutions XD. El día de hoy vamos a revisar un ejercicio de tensorial que tiene que ver con calcular las componentes covariantes de un tensor en otro sistema de coordenadas. Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice: un tensor covariante tiene componentes tal, tal y tal en rectangulares, en coordenadas cartesianas, vaya. Nos piden encontrar sus componentes covariantes en el sistema coordenado cilíndrico. Entonces primero hay que entender qué es lo que nos están pidiendo. O sea, nosotros tenemos un vector, ¿no? Lo podemos ver como un tensor de tipo 0, 1. 0, 1 porque nos están diciendo que es un tensor covariante, ¿no? Entonces nos piden en realidad aplicar la ley de transformación de ese tensor a sus componentes, ¿no? La ley de transformación es algo que vimos en el video pasado y que nosotros ya sabemos cómo escribir para cualquier tensor. Entonces vamos a comenzar primero por escribir la transformación, por definir la transformación de la cual estamos hablando. Acuérdense que es muy importante definir esto siempre que estamos hablando de tensores. Voy a decir que X es X mayúscula, es el sistema coordenado cartesiano, y voy a decir que Y es el sistema coordenado cilíndrico. Nosotros sabemos aplicar el cambio de coordenadas que nos lleva de cartesianas a cilíndricas. Entonces esta transformación T va a ser precisamente esas expresiones. Y fíjense qué voy a hacer aquí. Acuérdense que la X en cilíndricas es R coseno de teta. La Y es R seno de teta, pero lo que voy a hacer aquí es que a la Y le voy a llamar X2. R seno de teta. Y la Z en cilíndricas se queda exactamente igual, ¿no? Como Z. Aquí también lo que voy a hacer es aprovechar y le voy a llamar Y1 a la R de las cilíndricas, le voy a llamar Y2 a la teta y le voy a llamar Y3 a la Z. Esto va a ser muy útil para comenzar a trabajar con la ley de transformación en términos de las variables que corresponden al sistema coordenado X y al sistema coordenado Y. Entonces, si lo dejo así expresado, es mucho más fácil saber de qué estamos hablando y vamos a tener menos problemas a la hora de entender qué estamos haciendo, ¿no? O más bien de cómo operar lo que estamos haciendo. Entonces, el vector que me dieron en el principio del problema, este vector de aquí, o bueno, este tensor de tipo 0, 1, yo lo voy a nombrar como V de vector, y pues voy a decir que sus componentes, esta y esta componente, se van a llamar B1, B2 y B3. Y esto de aquí, acuérdense que está expresado en cartesianas. Entonces este vector B yo lo voy a dejar como esto, como una función de las coordenadas pertenecientes a el sistema coordenado X, ¿no? Entonces simplemente para hacer esa pequeña aclaración, sí, aquí dice sea Bx igual a B1, B2 y B3, el tensor covariante descrito en el sistema coordenado X, es decir, el sistema rectangular. Y ahora, como lo hice en el video pasado, voy a escribir ese mismo tensor, ese mismo vector, pero en las coordenadas del sistema Y. Más bien lo voy a expresar, más que aplicar un cambio de variable, simplemente lo voy a expresar como de esta forma, como una W que también va a tener sus distintas componentes. Ok, sí, W en función de las coordenadas de Y va a ser igual a W1, W2 y W3 ordenadas de esta forma. Y va a ser el tensor covariante descrito, el que nos dieron al principio, pero en el sistema Y, es decir, en el sistema cilíndrico. Y ahora simplemente lo que voy a hacer a partir de este momento es escribir la ley de transformación que le corresponde a un tensor de este estilo, algo que vimos en el video pasado y que vamos a hacer también, pero para este caso de este tensor, ¿va?
Ok, entonces aquí lo único que escribí fue, sabemos por la ley de transformación de un tensor covariante de grado 1, o sea, lo que tenemos aquí, por esa ley de transformación nosotros sabemos que W va a tener una expresión en función de V, en función de cómo está expresado en el otro sistema de coordenadas, ¿no? Entonces esa ley de transformación, la voy a escribir así, las componentes de W van a ser igual a las componentes de V, pero multiplicadas por una parcial. Acuérdense, yo me pongo a contar una componente, escribo entonces una parcial de X respecto a Y, y lo único que hago es llenar estos superíndices de tal forma que esto cancele a esto y me quede la componente que está expresada en el lado izquierdo, ¿no? Eso es algo que vimos en el video pasado y que puedes checar, por ahí está listado, es justo el video que acabamos de subir recientemente. Y estos parámetros I y J van a ir variando de 1 a 3. ¿Y a qué me refiero con que van a ir variando de 1 a 3? Bueno, y aquí es donde hay que poner mucha atención, ¿saben? Aquí tenemos expresado entre comillas un solo término, pero siempre que estemos hablando de un tensor, de toda la materia de tensorial, siempre que tengamos una expresión que tenga dos índices repetidos, eso me va a expresar en realidad una suma. ¿Y qué tipo de suma? Bueno, vamos a verlo. Vamos a escribir ahora mismo, calculamos componente por componente, es decir, vamos a calcular estas tres componentes de W que habíamos puesto aquí. Estas son estas mismas que estoy escribiendo aquí, nada más para que lo tengan claro ustedes, ¿no? Ok, vamos a ir calculando componente por componente. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense, yo tengo dos tipos de índices en mi ley de transformación. Tengo los índices que se repiten, es decir, el I, y tengo el índice que solo aparece una sola vez. Entonces, voy a comenzar por darle valores al índice que solo aparece una sola vez. Voy a decir para J igual a 1. Acuérdense que estos van a ir desde 1 a 3. Entonces vamos a empezar por el J igual a 1. Entonces si J es igual a 1, esto me queda W1 de Y. Y sustituyendo en lo demás, la I yo todavía no le doy ningún valor. La parcial de X se queda igual a I porque todavía no le doy ningún valor. Y sustituyo en donde sí. Ya dije que J es igual a 1, ¿no? Ok, me queda de esta forma. La componente W1 va a ser igual a esto de aquí. Entonces, ¿cómo continúo? Bueno, les decía, cuando yo tengo dos índices iguales, repetidos, me representa una suma de estas cosas, de estos términos, pero cuando I vale 1, cuando I vale 2 y cuando I vale 3. Voy a desarrollarlo tal cual para que lo puedan ver ustedes, ¿no? En realidad, esto que tengo aquí me está representando esto. V1, X parcial de X1 respecto a Y1, más B2 de X parcial de X2 con respecto de Y1, más B3 por la parcial de X3 respecto a Y1. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. Cuando yo tengo dos índices repetidos, ojo, siempre tienen que estar repetidos, entonces yo estoy expresando en realidad una suma. ¿Sí? Es como si en realidad yo tuviera esto de aquí. La suma desde que es igual a 1 hasta 3. Pero cuando estamos en tensorial, pues ocupamos muy seguido ir variando índices. Entonces se forman unas sumas a cada rato. Entonces para ahorrarnos este
símbolo de suma, lo único que se hace es decir, ok, si yo tengo una expresión en donde los índices están repetidos, yo estoy hablando de una suma de este estilo. No se preocupen, vamos a seguir trabajando con esta notación a lo largo de este ejercicio y a lo largo de todo lo que veamos de tensorial. Entonces, si hasta ahorita no lo han entendido, no se preocupen que lo vamos a seguir checando, ¿no? Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es Y1? ¿Sí? Esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. ¿Cuál es Y1? Acuérdense que yo había definido Y1 igual a R. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sustituir tal cual es la verdadera expresión de la Y, ¿no? Entonces respecto a R más B2, ahí está, ahí lo tengo, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo expresado esto, pues simplemente me voy a dedicar a expresarlo tal cual y a aplicar los términos que ya sé cuáles son, ¿no? Por ejemplo, la x3 habíamos dicho que era z, la derivada de z respecto a r es igual a 0, entonces este término ya se va a cancelar de una vez. También la parcial de x1, es decir, la parcial de r por coseno de teta respecto de r es igual a coseno de teta. Y la parcial de r por seno de teta con respecto de r es igual a seno de teta. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita vamos que W1 es igual a la suma de estos dos términos. Entonces, lo único que me queda por hacer es sustituir las componentes explícitas que me dieron en mi tensor del principio. Acuérdense que yo había definido que esta de aquí era B1, que esta de aquí era B2 y esta de aquí era B3, ¿no? Esta es B3, esta es B2 y esta es B1, ¿no? Entonces, simplemente me toca ahora sustituir tal cual estas expresiones. Y una vez que hago eso, pues lo único que hago es aplicar el cambio de coordenadas, expresar esta X en términos de cilíndricas, esta Y en términos de cilíndricas. Y obviamente también esta X en términos de cilíndricas. Y bueno, una vez que he hecho eso, realmente lo único que queda por hacer es simplificar, ¿no? Bueno, lo que se puede llegar a simplificar, ¿no? O sea, yo sé que aquí tengo un R y aquí tengo un R, entonces lo puedo factorizar. Y de ahí en más, realmente no hay nada más que pueda yo hacer para simplificar mi resultado. Entonces me quedaría de esta forma. Entonces ya tengo la primera componente covariante de esto que me están pidiendo, ¿no? O sea, ya tengo la primera componente de 3 que tengo que calcular. Acuérdense que en realidad yo estoy buscando la W1, la W2 y la W3. ¿Sí es? Y todo viene de haber definido cómo se ve ese mismo tensor, pero en el otro sistema coordenado, en el cilíndrico. Nos están pidiendo estas componentes de aquí. Ya llevo esta. Voy a pasar ahora con la W2. Y para calcular la W2, lo único que tengo que hacer aquí es que diga W2. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues haciendo que J sea igual a 2, ¿no? Aquí le voy a poner para J igual a 2, que voy a tener en la expresión de mis componentes W, ¿no? Voy a tener W2 de Y, que va a ser igual a, acuérdense que a la I todavía no le damos ningún valor, entonces la dejo tal cual. Y donde sí sustituyo es en la J, ¿no? Ok, si no lo habían entendido la vez pasada, vamos a repetirlo. Cuando yo tengo dos índices repetidos, voy a variar ese índice desde donde yo les había dicho que va a ir variando. O sea, aquí tenemos un caso de 3 dimensiones, entonces va a ir variando de 1 a 3, ¿no? Entonces vamos a variar la I desde 1 hasta 3.
primero sustituyo todas esas i's con 1. Luego le sumo cuando sustituyo todas esas i's, pero para 2. Y le sumo cuando sustituyo todas esas i's, pero para 3. ¿Sí? Entonces voy a sustituir de una vez cuál había definido yo como la Y2. Acuérdense que la Y2 yo la definí acá arriba como teta. Entonces voy a sustituir para que se vea un poquito más claro. Entonces me va a quedar de esta forma. Y nuevamente puedo hacer algo muy parecido, ¿no? O sea, yo sé que la X3, me voy a enfocar aquí, yo sé que la X3 es igual a la Z. Y la derivada de Z respecto a teta, yo sé que es 0, ¿no? Entonces, únicamente voy a remitir a escribir la derivada de R coseno de teta respecto a teta es R seno de teta. Y pues nada más expreso la derivada de R por seno de teta respecto a teta. Eso es igual a R coseno de teta. Y ahora simplemente saco la expresión de las componentes en el sistema cartesiano que me daban al principio en el tensor problema. Y voy a hacer lo mismo que hice hace rato, cuando ya tengo estas componentes expresadas explícitamente. Pues simplemente voy a tomar el cambio de coordenadas adecuado para que todo me quede expresado en el sistema coordenado cilíndrico. Esto es lo que me sale ya cuando sustituyo la transformación de cartesianas a cilíndricas y ya cuando simplifico todo el asunto. Entonces ya tengo la segunda componente que me estaban pidiendo. Entonces nuevamente voy a repetir, esto es cosa de írselo de darle vueltas hasta que se quede grabado. O sea, lo que yo estoy haciendo es calcular las componentes de ese mismo tensor, pero aplicando la ley de transformación para un tensor, ¿no? Es lo único que estoy haciendo. Y ya voy 2, ya tengo esta también. Nada más me falta la W3, ¿no? Entonces voy a escribir la W3. Y para escribir la W3, la componente 3, aquí lo único que tengo que hacer es que J me valga 3. Y cuando J me vale 3, ya tengo la expresión de mi componente W3. Aquí nuevamente a la I todavía no le asigno valores. Y a la que sí le asigno valores es a la Y. Y pues de una vez voy a ir sustituyendo. Yo sé que esa Y3 es Z. Yo la definí así. Y ahora voy a hacer el corrimiento del índice I, como hace rato. Primero voy a hacer que esas i's valgan 1. Luego le voy a sumar cuando esas i's valen 2. Y luego le voy a sumar cuando esas i's valen 3. Valen 3, perdón. Y así es como me queda. Entonces, noten inmediatamente ustedes que x1 es igual a r coseno de teta. Le sacamos derivada respecto a z, nos da 0. x2 es igual a r seno de teta. Le sacamos derivada respecto a z, nos da 0 también. Y x3 es igual a z. Su derivada respecto a z, respecto a ella misma, es 1. Entonces W3 nos va a quedar igual a B3X. ¿Y cuánto vale B3X? Bueno, si yo me voy a la expresión del tensor en el primer sistema coordenado que me dieron, que en el X, pues yo voy a ver que esa B3 es igual a Z cuadrada, ¿no? Entonces yo ya puedo decir que W3 es igual a Z cuadrado. Y
eso sería todo. O sea, ya calculé las componentes covariantes de mi tensor, pero ahora en el sistema coordenado Y. Y esto de lo que se trata, en resumidas cuentas, es aplicar la ley de transformación que vimos en el video pasado, ¿no? Lo único que se tiene que hacer es eso, saber cómo se corren los índices, o sea, a eso se le llama convenio de la suma de Einstein. Hay que saber cómo utilizar ese convenio, lo acabamos de explicar, para poder aplicar esa ley de transformación. Es a lo único que se refiere todo este asunto. Entonces, estas serían las componentes covariantes del tensor. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ya háganme saber si quedó claro, si tienen alguna duda por ahí, si es que hay alguna, ¿no? Gracias a todos por ver, cuídense, chao.